Jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les habla su profesora Joana Ever. Hoy día nos toca con segundo año de secundaria, el área de ciencias. ¿Qué tal, chicos? Espero que estén bien. Bueno, hoy día vamos a avanzar el siguiente tema. La biología y su campo de estudio, características de los seres vivos. Muy bien, vamos a avanzar con la primera parte sobre todo lo que es biología y su campo de estudio. Para la próxima clase avanzaremos lo que es características de los seres vivos. Esta es la separata que nos toca desarrollar en esta clase. Como ustedes ya saben, tienen que leer, ¿sí? Leer y sacar un resumen. Este resumen irá en su folder del área, en su folder de ciencias. Y lo que es la actividad de aprendizaje tiene que ir en su cuaderno, ¿sí? Todo lo que es para leer, entender, todo lo que es sacar resumen en el folder de ciencias. Y la actividad de aprendizaje, por favor, en el cuaderno. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la biología y su campo de estudio. Como nosotros sabemos, la biología es la ciencia que estudia la vida. Y este término de biología fue creado ¿por quién? Por Jean-Baptiste Lamarck. ¿En qué año? En el año 1802. ¿Sí? La palabra biología, sabemos que es la ciencia que estudia la vida y fue creado este término de biología por Jean-Baptiste Lamarck en el año 1802. La palabra biología proviene de dos vocablos griegos, que son bio y logos. Bio, que significa vida, y logos, estudio o tratado. Por lo tanto, biología significa, así es, estudio o tratado de la vida. Muy bien. Antiguamente, la biología formaba parte de la historia de la naturaleza y teníamos a personajes que eran los más resaltantes, los más destacados. ¿Quiénes eran estos personajes? Teníamos a Hipócrates, Aristóteles y Teofrasto. A Hipócrates se le conocía como padre de la medicina científica, a Aristóteles como padre de la biología y a Teofrasto como padre de la botánica. Importante. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante estudiar la biología? ¿Y en qué nosotros usamos la biología? ¿Por qué es importancia y cuál es su aplicación de la biología? La biología nos va a permitir infinidad de objetivos, como por ejemplo, explicar cómo es la estructura de los seres vivos mediante la anatomía. Mediante la anatomía nosotros podemos hacer cortes en el cuerpo humano y podemos estudiar cómo está conformado este ser vivo, cuál es su estructura. Y por ejemplo, la fisiología del corazón. Este término de fisiología ya lo hemos visto antes. Se refiere a cómo funciona, no es decir, al funcionamiento. En este caso, por ejemplo, al funcionamiento del corazón. Entonces, la biología es importante porque nos permite explicar la estructura de los seres vivos mediante la anatomía y, por ejemplo, la fisiología, el estudio de los funcionamientos de diversas estructuras. ¿Por qué más es importante la biología? Porque permite estudiar cómo se desarrollan las enfermedades y cuál es el agente que lo causa. Cómo se desarrollan las enfermedades y quién lo causa, por decirlo así, o qué lo causa. Por ejemplo, el estudio del SIDA y el VIH. Mediante la biología nosotros sabemos que el SIDA y VIH lo produce o lo causa un virus y este virus causa lo que es el SIDA. ¿Sí? Luego, es importante la biología porque nos permite explorar la biodiversidad, con el objetivo de encontrar en ella sustancias para el tratamiento y cura de enfermedades. O sea, la biología es importante porque nos permite estudiar todo lo que nosotros tenemos
en nuestro medio ambiente, las diversas y diferentes vegetales, lo que nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente, y poder utilizarlo para el tratamiento y cura de enfermedades, como por ejemplo, nosotros tenemos la uña de gato, el yacón, el noni, que muchas veces tal vez hemos escuchado a algún familiar decir, no sé, por ejemplo, yo quiero yacón, ¿por qué? Porque me ayuda en la glucosa. Entonces, el estudio de la biología nos ha permitido saber y poder encontrar ciertas sustancias para poder tratar ciertas enfermedades. Es cierto, por ejemplo, la uña de gato se sabe que ayuda en lo que son problemas inflamatorios o, por ejemplo, personas que tienen cierto tipo de úlceras, como por ejemplo las gástricas, alivia el dolor también. Por ejemplo, el yacón es conocido porque también ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. O sea, el yacón también es consumido por personas que son diabéticas, entre otras. Muy bien. ¿Por qué más es importante la biología? Porque la biología nos va a permitir elaborar vacunas para prevenir infecciones o enfermedades, como por ejemplo la vacuna como la rubiola. Nosotros sabemos que la rubiola es una enfermedad viral, es así, provocada por un virus. Y actualmente hay vacunas contra la rubiola. En realidad te ponen una vacuna que contiene la rubiola, pero que también contiene también contiene sustancias para que no te dé lo que es la sarampión y la papera. Luego, tenemos mejorar. ¿Por qué es importante la biología? Porque nos permite mejorar las características hereditarias de plantas y animales. Por ejemplo, con la elaboración de alimentos transgénicos. Manipular genéticamente microorganismos. Disculpen, en la anterior parte, mejorar lo que es características hereditarias de plantas y animales. Por ejemplo, alimentos transgénicos. Acá tengo un ejemplo que me gustaría mostrarles cómo era antes, por ejemplo, ciertos alimentos. Acá, por ejemplo, el plátano, cómo era antes y ahora cómo es. Tenemos diferencias muy notables, por ejemplo, entre la sandía, cómo era antes, cómo es ahora, la zanahoria, y así en diferentes tipos de alimentos. Mediante la ingeniería genética se ha logrado que tengan mayor nivel nutricional. Luego, manipular genéticamente microorganismos, como por ejemplo la Escherichia coli. Este Escherichia coli la manipulan actualmente los científicos para el tratamiento de enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Explorar la naturaleza y sus ecosistemas y promover el desarrollo para que así nosotros podamos vivir y disfrutar de nuestro planeta. Por ejemplo, creación de áreas naturales, protegidas como las lomas de Lanchay, pantanos de Villa. Muy bien, esto es por qué es importante estudiar la biología y en qué nosotros usamos la biología. Ahora, el siguiente punto que vamos a ver, ya hemos visto definición, importancia y aplicaciones. Vamos a ver lo que son las ramas de la biología. Para su mejor estudio, la biología se va a dividir en las siguientes ramas, que van a ser botánica, zoología, microbiología, ecología, bioquímica, histología, entre otras. Vamos a empezar con la botánica. Como nosotros sabemos, la botánica se ocupa del estudio o se encarga de estudiar a las plantas. Nosotros tenemos dos tipos de plantas, que van a ser las criptógamas y las fanerógamas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de plantas? Las criptógamas no producen flores ni semillas importantes, porque se les puede poner en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre plantas criptógamas y fanerógamas? Entonces, las criptógamas no producen flores ni semillas, mientras que las fanerógamas, o también llamadas espermatofitas,
sí producen flores y semillas. Y en cada uno tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos ejemplos. Luego tenemos la zoología. Como nosotros sabemos, la zoología se encarga del estudio de los animales. Y también se va a dividir en herpetología, ictiología, ornitología, entomología, etología, entre otros. Acá tenemos algunos, hemos mencionado algunos, y ustedes pueden leer también de qué se encarga de estudiar cada uno. Por ejemplo, herpetología, reptiles, ornitología, aves, entomología, insectos, y las demás ramas que tenemos acá. Pueden leer. Siguiente rama de la biología. Ya hemos visto botánica, zoología. Tenemos la microbiología. Fácil, su mismo nombre lo dice. La microbiología se encarga de estudiar a los microorganismos y también va a tener unas divisiones para su mejor estudio que va a ser bacteriología, protozoología, virología y micología. Bacteriología se va a encargar de estudiar a las, como dice su nombre, bacterias. Protozoología, protozoarios, o sea, seres heterótrofos unicelulares. Unicelulares con una sola célula y heterótrofos que necesitan de otro para alimentarse. La virología estudia los virus y la micología los hongos. Luego tenemos la ecología. La ecología va a estudiar los ecosistemas y la relación de los seres vivos con su ambiente. Ecología, estudio de ecosistema y la relación entre los seres vivos y su ambiente. Luego tenemos la bioquímica, como su mismo nombre lo dice, va a estudiar los elementos o la composición química o los elementos químicos que se encuentran en los seres vivos. Bio, vida, química, composición química, elementos químicos. Entonces, bioquímica estudia la composición química de los seres vivos. Tenemos la siguiente rama de la biología, que es la citología. Como nosotros sabemos, la citología, este término, citología, se encarga del estudio de la célula. Cuando nosotros hablamos de citología, se refiere al estudio de la célula. Esta también es una rama de la biología. Luego tenemos la histología. La histología se encarga del estudio de los tejidos. Citología, célula. Histología, tejidos. Ya mencionamos la anatomía, que son las estructuras, cómo está conformado el cuerpo humano. La fisiología, terminología que es importante. Fisiología, función, ¿ok? Se encarga de estudiar la función de un ser vivo. Y si yo digo fisiología del corazón, ¿cómo funciona el corazón? Fisiología hepática, ¿cómo funciona el hígado? Sí, a eso se refiere con fisiología. Luego tenemos la embriología, genética, la filogenia, taxonomía, clasificación de los seres vivos y la etología. Muy bien, eso sería todo con respecto a la biología y su campo de estudio. Vuelvo a repetir, lean, hemos intentado hacer un resumen, lean, y lo más importante, lo que ustedes creen que es más importante, lo escriben en una hoja y eso tiene que estar archivado en su folder de ciencias. Y la actividad de aprendizaje tiene que estar en su cuaderno. Jóvenes, no se olviden que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, se ha creado un grupo, cada tutor ha creado un grupo y pueden hacer la pregunta que ustedes deseen o cualquier duda que tengan y para poder resolverlas. ¿Sí? Muy bien. Eso sería todo. Suerte, chicos. Gracias.